Hola, muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los tipos de traducción y las modalidades de interpretación. Iniciamos. Como bien sabemos, Hurtado Albir nos explica lo siguiente. Nos explica que dentro de las modalidades de traducción, ella menciona el género textual. El género textual vendrían a ser agrupaciones de textos que pertenecen a un mismo campo. De esta manera comparten la función, situación de uso y las convenciones textuales. Cuando hablamos del campo temático, estamos hablando de la variación lingüística según el marco teórico profesional o social. Por ejemplo, científico, técnico, jurídico, económico, etc. Según esta misma autora, ella menciona que el grado de intervención del campo temático en la configuración de los géneros textuales es decisivo para definir si se trata de la traducción de los denominados textos especializados o de textos no especializados. Ella clasifica la traducción en cuatro categorías. Primera categoría en el ámbito socioprofesional, dentro de su variedad de traducción, también conocida como los tipos de traducción. En la categoría modo traductor, su variedad de traducción, modalidades de traducción. Naturaleza del proceso en el individuo, como clases de traducción. Y finalmente el método empleado, es decir, los métodos de traducción. En este momento vamos a explicar uno por uno en qué consisten las distintas categorías que Hurtado Albir menciona y lo clasifica a la traducción. En primer lugar, encontramos el ámbito socioprofesional. El ámbito socioprofesional va a generar distintos campos temáticos como podríamos mencionar el científico, el jurídico y el económico. Asimismo, estos campos temáticos abren un abanico de opciones y generan diversos tipos de traducción. Cada campo temático necesita un área especializada para que se pueda generar una correcta traducción. Es por eso que podríamos mencionar los tipos de traducción a los siguientes: la traducción técnica, la traducción científica, la traducción jurídica, la económica, la religiosa, la literaria, la publicitaria y finalmente a la periodística. Entraremos a hablar uno por uno en qué consisten estos tipos de traducción. Iniciamos en este caso con una descripción y con un análisis que nos menciona Clara Yor, en la cual ella nos menciona el tipo de traducción se refiere a las variedades existentes según el ámbito socioprofesional. Cada ámbito socioprofesional genera campos temáticos y géneros textuales diferentes. Como bien hemos mencionado, hay tres campos temáticos. Estos campos temáticos abren la opción para que se generen nuevos géneros textuales y de esa manera se van aperturando los distintos tipos de traducción. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la traducción técnica. La traducción técnica se ocupa de la traducción de textos relacionados con el área de la industria y de la tecnología. Son principalmente manuales técnicos, información de productos, documentación de licitaciones y fichas técnicas, entre otras. En esta podríamos estar mencionando a la ingeniería, a la automoción, la arquitectura, la construcción y las otras ramas del conocimiento técnico. Como bien se menciona, necesitan este tipo de traducción una
terminología especializada de acuerdo al área al cual se va a traducir. Si hablamos de la traducción técnica, esta va a tratar con los documentos, por ejemplo, podríamos mencionar manuales de mantenimiento, las guías, las instrucciones de instalación, algunas especificaciones en algún campo en particular o en alguna maquinaria y el modo del uso del producto. Estamos hablando entonces de la traducción técnica. Un segundo tipo podríamos mencionar a la traducción científica. La traducción científica, esta se ocupa de documentos con carácter científico, ya sea tesis, artículos, monografías, seminarios, ponencias, presentaciones, informes de estudio, entre otros. La traducción científica está enfocada en la traducción de textos complejos, en donde se necesita y se requiere tener conocimientos sobre la materia para poder entenderla y traducir. Es por eso que esta rama surge de la necesidad de interpretar con precisión terminológica, ya que existen diversas instituciones profesionales dedicadas a la investigación y por tal motivo requieren de una especialización en este tipo de servicio. Tenemos también a la traducción jurídica como siguiente tipo. La traducción jurídica o traducción, también conocida como la traducción legal, consiste en traducir desde un idioma hacia otro documentos de carácter legal, ya sean públicos, documentos oficiales emitidos por una administración o un organismo público o privados. Esta traducción, la traducción jurídica, exige una gran precisión lingüística, comprensión de los arcaísmos utilizados en este campo y un profundo conocimiento de la temática y terminología jurídica, así como de los procedimientos legales. Es habitual que todos estos documentos se hayan redactados por profesionales del campo de derecho y pueden ser públicos, es decir, estamos hablando de documentos oficiales redactados por alguna entidad pública o también una entidad privada. Algunos ejemplos de traducción jurídica podríamos mencionar las sentencias, escrituras de propiedad, demandas, documentos de matrimonio, certificados de nacimiento, contratos de compra y venta, documentos de identidad, informes de interrogatorios, convenios internacionales, códigos legales y decretos. Nos vamos ahora a la traducción económica. Siguiente tipo es la económica. Esta traducción se centra de manera fundamental en temas de bolsas, mercados financieros y de la banca. Los textos a traducir están centrados en el mercado financiero, así como en las cuentas anuales. En el caso del ámbito económico, en su sentido amplio podemos distinguir tres tipos de lenguajes de especialidad. Lenguaje económico, en primer lugar, luego encontramos el lenguaje financiero y finalmente el lenguaje comercial. A su vez, los textos en el ámbito económico requieren de una traducción que presenta las siguientes características: precisión, terminología específica, una formación correcta del traductor, buen manejo de las cifras a ser usada, estilo ágil y pragmático y una constante actualización por parte del profesional.
Siguiente tipo de traducción, estaríamos hablando de la traducción religiosa. En esta se busca traducir textos religiosos de todo tipo de creencias, ya sea católico, cristianismo, protestante, budismo y entre otras religiones que podemos encontrar en la actualidad. Este tipo de traducción, es decir, la traducción religiosa, permite observar de qué manera las ideas éticas, metafísicas, ontológicas, cosmológicas se van traduciendo en creencias y en qué medida éstas configuran conductas, metas y actitudes hacia la vida. El primer texto que fue traducido es la Biblia y por ende es también a la que a más lenguas se ha traducido este libro. Como bien sabemos, el traductor que mencionó, que realizó este tipo de trabajo es San Jerónimo. Y el primer texto traducido fue Septuaginta en el siglo III antes de Cristo. Si hablamos de la traducción religiosa, estamos hablando de una terminología bíblica. En la Biblia se habla de múltiples lugares, personajes, eventos y objetos. Algunos libros enumeran 2.600 nombres propios que incluyen personas, lugares, ciudades, países, ángeles, dioses y montañas. Es por ello que se requiere de una terminología apropiada y correcta para realizar este tipo de traducción. Luego viene la traducción literaria. La traducción literaria, según Rodríguez, menciona que forma parte de la traducción editorial, la cual engloba la traducción de todo tipo de documentos publicables, como libros de diversas temáticas, revistas, artículos, entre otras. Esta traducción podemos mencionar algunos casos como cuentos, novelas, obras de teatro, poemas, poesías, ya sea escritos en prosa o en verso. En este tipo de traducción, además de mantener el significado de las obras, el traductor debe velar porque su trabajo respete y se adecúe al documento original. Se debe trabajar para mantener la esencia de lo que desea transmitir el autor, utilizando un lenguaje apropiado y respetando el estilo del original. ¿Qué conocimientos debemos tener en cuenta para que se realice una buena traducción literaria? Tener un conocimiento lingüístico muy amplio, que se requiere una gran imaginación y creatividad, mantener la rima, el ritmo, los movimientos literarios y la estructura del texto, así como transmitir de la forma más fiel la idea del texto original. Dificultades que encontramos en la traducción literaria. Podríamos mencionar algunas dificultades como las figuras retóricas y los juegos de palabras, los nombres propios, la terminología, las sagas, la información que se va a ir develando más adelante y finalmente a la cultura de la lengua a la cual se va a traducir. Siguiente tipo de traducción vendría a ser la traducción publicitaria. Esta traducción es una especialidad que requiere una traducción profesional que transmita el mensaje original y que provoque en el receptor de la traducción las mismas sensaciones, percepciones y reacciones que el texto original. Cuando hablamos de traducción publicitaria,
Esta está relacionada a las agencias de publicidad y de marketing, del cual son socios clave para poder difundir el mensaje que cada empresa tiene para sus clientes en un mundo actual globalizado. Si hablamos del campo de especialidad de la traducción publicitaria, estamos hablando de los textos publicitarios. La traducción publicitaria requiere una mentalidad abierta por parte del traductor, ya que esta es un tipo de traducción literal, es decir, que se necesita distintas interpretaciones. Este tipo de traducción no solo consiste en traducir un texto en la lengua de destino, sino que requiere un trato más complejo e intelectual al tener que el traductor la obligación de transmitir el mensaje correcto en la lengua del destino. Los servicios de traducción publicitarios que más se solicitan actualmente podríamos mencionar la traducción de catálogos publicitarios, la traducción de campañas de email marketing, la traducción de materiales relacionados con el sector turístico, traducción de páginas web y tiendas online, la traducción de titulares para revistas, artículos y periódicos extranjeros. Siguiente tipo de traducción, nos vamos a la traducción periodística. La traducción periodística es una de las prácticas más frecuentes en la actualidad, donde obviamente el objetivo principal es la de informar. La traducción periodística es un campo que requiere conocimientos para utilizar diversas técnicas que se basan en el contexto del tema y el idioma de destino, es decir, al idioma al cual se traducirá el texto. En ella, nosotros debemos de manejar correctamente las diferentes fuentes documentales de investigación y así vamos a evitar malos entendidos al momento de traducir. La técnica de traducción que se utiliza en la periodística podríamos mencionar que son amplias, como por ejemplo la técnica de la amplificación lingüística, la de la contextualización de la información, la elisión y la conclusión. Partiendo al segundo punto, según la división de Amparo Hurtado Albir, ella lo clasifica en el modo traductor, es decir, en las modalidades de traducción. Dentro de las modalidades de traducción, podríamos mencionar a 9 modalidades. La traducción escrita, traducción a la vista, traducción de programas informáticos, traducción de productos informáticos multimedia, traducción de canciones, la supratitulación musical, traducción icónico-gráfica, traducción en el ámbito del doblaje y finalmente la subtitulación. Pasaremos a explicar uno por uno en qué consiste. Iniciamos con la traducción escrita. En la traducción escrita nosotros empleamos y manejamos el uso de la lengua. A su vez, estamos utilizando una traducción humana y también requerimos de una traducción por ordenador. Según el medio para el cual vamos a traducir, podríamos mencionar a la localización. Cuando hablamos de localización nos referimos a los distintos programas de traducción informáticos. Asimismo, debemos de mencionar a los programas, es decir, catálogos, programas de ayuda, licencias, entre otras. Páginas web. Cuando hablamos de las páginas web se refiere a la traducción de los sitios web.
Entonces, la traducción escrita es una actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma, llamado texto origen o también texto de salida, para que sea producido un texto con significado equivalente en otro idioma, el cual lo llamamos texto traducido o texto meta. En este tipo de traducción existen subcompetencias que todo traductor debe adquirir para que realice un trabajo eficiente. Podríamos mencionar 5 subcompetencias. La primera, la subcompetencia bilingüe, la subcompetencia extralingüística, la subcompetencia de conocimiento sobre la traducción, la subcompetencia instrumental, la subcompetencia estratégica. Si hablamos de la competencia bilingüe, estamos hablando de los idiomas en los cuales debe de manejar el traductor. La extralingüística, en la cual abarca no solamente la parte lingüística, sino también abarca el entorno y la parte externa. La subcompetencia de conocimiento sobre traducción, el traductor debe de tener un dominio y habilidades para que pueda realizar una correcta traducción, estudios en el campo de la traducción. La subcompetencia instrumental, utilizar de manera correcta las distintas herramientas informáticas que puede facilitar su trabajo al momento de hacer una traducción escrita. Y finalmente la estratégica, en la cual va a tener que hacer el uso de todas las subcompetencias para que pueda generar y obtener un trabajo eficiente. Traducción a la vista. La traducción a la vista se produce cuando se tiene un texto escrito en lengua origen y se traduce a la lengua de llegada utilizando el canal oral. Esta modalidad de traducción se llama a la vista. ¿Por qué? Porque es improvisada y sin preparación previa. En la traducción a la vista, podríamos mencionar que es una reformulación oral en lengua de llegada de un texto escrito en lengua de partida. En esta no hay un consenso claro en traductología en cuanto a la denominación, a su ubicación y a las variedades existentes. Por esa razón, se le considera como una modalidad híbrida. La traducción a la vista se puede utilizar en interpretación de tribunales, en conferencias, presentaciones, ruedas de prensa, en reuniones, en el ámbito empresarial, en cabinas de interpretación y en grabaciones. Siguiente modo, encontramos la traducción de programas informáticos. En el campo de la informática se genera una gran diversidad de documentos y programas que requieren de una traducción, desde los mensajes en la pantalla a la información sobre el programa y la plataforma de la empresa en la web, además de la traducción de manuales técnicos. La traducción de programas informáticos también se denomina comúnmente con el nombre de localización. Este término se utiliza para englobar y referirse a la traducción de softwares, de aplicaciones, de traducción de páginas web, videojuegos, material multimedia y todos los documentos técnicos necesarios para que estos productos se puedan comercializar en otros países. Dentro de los tipos de traducción de programas informáticos encontramos a la localización de software,
a la traducción de juegos para la PC y finalmente la traducción de las aplicaciones. Siguiente modo, la traducción de productos informáticos multimedia. En esta estamos hablando de que se incluye de manera integrada el texto escrito, el video y el audio. Los productos multimedia son los productos informáticos que van a incluir de manera integrada señales de texto, señales de video, de audio y su uso es un uso interactivo. Los productos multimedia de mayor difusión se venden traducidos al español y los grandes juegos vienen en ediciones multilingües, por lo menos en inglés y en español. Estos tienen un soporte informático, por lo que su traducción incorpora todas las características de la traducción informática, pero a estas características se suman las propias de la traducción audiovisual. Siguiente modo, nos vamos a la traducción de canciones. La música forma parte de la existencia de la humanidad desde hace muchos años. En ella podemos mencionar que es un elemento de cohesión social y un vehículo cultural en la cual se puedan interrelacionar distintos países, distintas personas. Es un tipo de traducción subordinada. La canción se compone de elementos heterogéneos como pueden ser la melodía, el texto, la orquestación y la interpretación del cantante. El propósito de esta es que se transmita las emociones al oyente. Este tipo de traducción de canción consta de componente lingüístico unido al sonoro. En las modalidades de traducción podríamos mencionar la letra como entidad independiente, la traducción funcional y las versiones bilingües. Siguiente modo, nos vamos a la supratitulación musical. En la supratitulación musical estamos hablando de la traducción de la letra de una canción que se pasa en una banda magnética situada por lo general encima del escenario. La supratitulación musical suelen aparecer en las óperas. El tema del texto oral en una ópera se sintetiza y se traduce al canal escrito. Esta traducción escrita se pasa a una banda magnética, como ya se mencionó, que aparece en la parte superior del escenario y debe ajustarse al tiempo y a la acción en la cual se está desarrollando. Siguiente modo, nos vamos al modo de la traducción icónico-gráfica. Cuando hablamos de la traducción icónico-gráfica, nos estamos refiriendo a la traducción de jeroglíficos, crucigramas y sopa de letras. Es muy raro que se vea esta traducción de manera aislada. Por esa razón es que se produce una simbiosis entre el código lingüístico y el icónico, dependiendo de lo que se traduce y se va a dar prioridad a lo lingüístico o a lo icónico. Los textos, los carteles publicitarios también entran en este tipo de traducción. Siguiente modo, nos vamos al doblaje. El doblaje consiste en reemplazar la pista original de los diálogos del idioma fuente de una película o cualquier texto audiovisual por otra pista con los diálogos grabados y traducidos en el idioma de destino.
En el doblaje, en esta modalidad, hay un texto oral en la lengua origen que es reproducido a través de un canal audiovisual, como por ejemplo una película que se reemplaza por un texto oral en la lengua de llegada. Hay ciertos aspectos que van a indicar si un doblaje está correcto o no, y son los siguientes. Debe mantener una sincronía labial aceptable. Los diálogos deben ser creíbles y realistas. Debe de existir una coherencia entre las imágenes que se proyectan con los diálogos. La traducción debe ser fiel y la calidad del sonido e interpretación de los actores debe ser buena. Siguiente modo, nos vamos a la subtitulación. Cuando hablamos de subtitulación, esta consiste en traducir y adaptar la información que se emite en formato de video y se va a desplegar de forma sincronizada en la parte inferior de la pantalla, mientras el audio aún se esté exhibiendo en la versión original. No solamente son diálogos, sino también narraciones y sin olvidar los elementos adicionales como las canciones, etc. La subtitulación entonces hace referencia cuando hay un texto oral en la lengua origen y debe ser reproducido por un canal audiovisual. Hay algunos aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de una subtitulación y son los siguientes. Primero, la dimensión temporal. Segundo, la dimensión espacial. Tercero, la dimensión ortotipográfica. Y cuarto, el respeto al contenido del texto origen. Entonces, aquí estamos viendo los modos de traducción. En tercer lugar, como bien lo dividió Amparo, nos vamos a la naturaleza del proceso traductor, es decir, a las clases de traducción. Dentro de las clases de traducción podremos mencionar a la traducción natural. Pero, ¿qué es la traducción natural? La traducción natural es el fenómeno que se da en una persona que es capaz de traducir entre dos lenguas sin haber recibido formación alguna al respecto. Estamos hablando de las personas nativas. Traducción profesional. La traducción profesional es aquella que se ocupa de los textos referenciales, de los que hacen largo uso de un lenguaje técnico a un público especializado y destinado con una finalidad específica. En la traducción profesional podemos englobar tipos de traducción como documentos técnicos en los campos de ingeniería, telecomunicaciones, arquitectura. Podríamos también mencionar manuales de usos, guías, instrucciones y catálogos. Presentaciones en PowerPoint, las páginas web, documentos farmacéuticos, documentos médicos, documentos de publicidad o también como de marketing. Entonces, la traducción de estos textos de este tipo en el campo profesional es muy arriesgada y compleja, ya que, como bien sabemos, cada sector, cada campo tiene un lenguaje propio,
altamente especializado, por lo cual esto va a implicar que tengan distintas terminologías e incluso distintas normas estilísticas y de redacción. Como traductores, somos conscientes de la importancia y la responsabilidad que conlleva un conocimiento profundo de los campos especializados. Por eso, como traductores, por más competentes que seamos, no podemos ser especializados en todos los campos. No podemos especializarnos en varios campos. La traducción de un texto de arquitectura, de un folleto farmacéutico o de un catálogo científico requiere competencias y experiencias distintas para cada sector. Por eso es que los traductores técnicos deben de ser personas y profesionales especializados en ese rubro y en ese campo en el cual van a desempeñar su función. El profesional que se dedica a realizar este tipo de traducción debe dominar a la perfección el ámbito que traduce. Es decir, debe ser un experto en el campo. Y si se puede, trabajar de la mano de un especialista en ese sector para que se pueda realizar una traducción correcta y concisa. Siguiente clasificación, la traducción directa. Como bien sabemos, si hablamos de traducción directa, esta se entiende como aquella que se produce desde una de las lenguas de trabajo hacia la lengua materna. En nuestro caso, nuestra lengua materna es al español. Y el último vendría a ser la traducción inversa, que es lo contrario. La traducción inversa consiste en la traducción desde la propia lengua hacia una de las lenguas de trabajo extranjeras. En nuestro caso, nuestra lengua materna vendría a ser el español y el idioma extranjero, inglés, francés, portugués, vendría a ser traducción inversa. Es por ello que como traductores estamos trabajando con mayor frecuencia hacia nuestra lengua materna, hacia el español. No obstante, el mercado y la elevada demanda de traducciones a idiomas distintos al español, dejando de lado el español, nos obliga a traducir de manera inversa. Solo si queremos ser competentes y estar a la altura de las exigencias del mercado actual. Entonces, debemos preocuparnos por ser y realizar una correcta traducción en la clasificación de traducciones inversas. Como cuarta subdivisión, Amparo Hurtado Albir mencionó los métodos que se emplean. Vamos a ver qué métodos nosotros utilizamos para o nos apoyamos para realizar una traducción. Dentro de ellas vamos a ver el uso de las tecnologías de la traducción. Vivimos en la actualidad en un mundo informático actualizado, avanzado y también nosotros debemos de aprender a utilizar las tecnologías en el sector de la traducción. Es por ello que vamos a mencionar algunas herramientas, las herramientas TAO que utilizamos para realizar nuestros trabajos. Vamos a ir mencionando uno por uno y de esa manera se va a ir explicando cuáles son esos métodos que se van a ir empleando. Hemos hablado de las herramientas TAO.
¿Qué es Tendríamos que definir primero qué es TAO. TAO se trata del uso de programas informáticos que ayudan al traductor con mayor o menor eficiencia, dando soporte al almacenamiento, navegación, extracción y creación de recursos lingüísticos. Asimismo, encontramos TA, que es traducción automática. Definición de traducción automática. Softwares desarrollados para traducir al instante términos o pequeñas unidades lingüísticas. La traducción va de frase a frase sin que el sistema tenga en cuenta la frase anterior ni la que le sigue, es decir, sin tener en cuenta el contexto. En resumen, podríamos mencionar que como traductores, nosotros en las herramientas TAO vamos a tener que dar un visto bueno y una aprobación para que esa traducción sea realizada y se pueda descargar y así ser enviada al el producto final. En cambio, en la traducción automática, estas herramientas traducen de manera global, de manera general, todo el texto. Es por ello que estas no respetan el contexto, es decir, solamente traducen sin analizar que haya coherencia y fluidez en ese campo. Asimismo, podríamos mencionar dentro de las herramientas TAO algunas diferencias. Por ejemplo, si hablamos de las herramientas de las traducciones automáticas, estas, como ya se dijo, traducen frases o partes de texto de manera automática. En cambio, las TAO nos sirven como un apoyo. También traducen de manera rápida, pero requieren de una aprobación por parte del traductor. No se puede confiar ciegamente en la traducción automática. ¿Por qué no se recomienda que se confíe plenamente en la traducción automática? Fácil, porque hay muchas frases o fragmentos del texto que no tienen sentido al estar solas. Es decir, cuando no hay contexto, va a ser traducido de manera incorrecta, lo cual no va a pasar en las TAO. En las TAO va a ir clasificando, separando, ya sea por frases, oraciones o líneas, y de esa manera se pueda generar una mejor traducción. Otra diferencia podríamos mencionar de que en las herramientas, en las traducciones automáticas, solamente interviene la máquina informática. En cambio, en las TAO, en la traducción automática por ordenador, se necesita la participación del traductor. Muy bien, aquí estamos hablando de las herramientas TAO, la diferencia entre traducción automática por ordenador y traducción automática. Memorias de traducción. Vamos a las memorias de traducción. Estas memorias son software que van a ir recopilando y almacenando unidades lingüísticas para que se puedan usar en un futuro y así se puedan ser reciclados para no tener que volver a traducir la misma frase 2 veces, 3 veces. Es de gran ayuda, ya que nos permite ahorrar tiempo. Y no solo eso, sino que mejora la calidad del trabajo
y desarrolla los recursos lingüísticos para que así podamos optar y aceptar nuevas alternativas en los segmentos que va a ir reconociendo estas memorias. Como ejemplos, podríamos mencionar a WordFast, a MemoQ, a SD Letrados, a DejaVu y a Star Transit. Ejemplos de memorias de traducción. Dentro de las herramientas TAO podríamos mencionar a los siguientes: las herramientas de subtitulación. Estas permiten incluir los subtítulos a la traducción audiovisual. Si nos dedicamos al campo de lo audiovisual, vamos a necesitar de estas herramientas de subtitulación. Herramientas de ayuda lexicográficas o explotación de corpus. Estas permiten realizar concordancias, búsqueda de colocaciones, ver agrupaciones de palabras. Estamos hablando en el aspecto ortográfico. Y los corpus, que vendrían a ser colecciones de textos representativos sobre un tema determinado. Herramientas de subtitulación. Como bien se mencionó, estas herramientas permiten incluir subtítulos en un video cuando se está realizando una traducción audiovisual. ¿Cuáles son los programas que podríamos utilizar? Podríamos mencionar los siguientes: HappyScribe, el Subtitle Workshop, Subtitle Creator, el Subtitle Edit y finalmente el Jobbler. Estos vendrían a ser algunos programas web que podrían ayudarnos para poder hacer la subtitulación. Gestores terminológicos. El gestor terminológico es un programa de software compuesto de una base de datos extensibles que permite la gestión, creación, extracción y modificación de los datos por parte de los usuarios. Es decir, que en los gestores terminológicos su función es la de crear y gestionar diccionarios, es decir, almacenar y gestionar palabras o expresiones determinadas junto con la traducción correspondiente. ¿Y cuál sería la diferencia entre un gestor terminológico con una memoria de traducción? La diferencia es que los gestores terminológicos almacenan términos que pueden estar construidos por una o varias palabras, mientras que en una memoria de traducción, esta almacena pares de segmentos que se van actualizando automáticamente a medida que se van traduciendo los segmentos. ¿Y es útil estos gestores terminológicos? ¿Vendrían a ser útil para los traductores? Sí, son esenciales para un traductor, ya que facilitan mucha información sobre términos específicos a la hora de traducir y así encontrar el término adecuado para una correcta traducción. Siguiente herramienta de ayuda, la herramienta de alineación del texto. Estos vendrían a ser softwares que alinean fragmentos o palabras con sus respectivas traducciones, cuyo objetivo es alinear una memoria de traducción. Es decir, que la alineación consiste en la unión de segmentos o frases extraídas de un documento original con su correspondiente traducción extraída del documento traducido. De esta forma se crean grandes memorias de traducción
a través de textos paralelos, es decir, a través de textos que ya han sido traducidos. Si tendríamos que mencionar algunos ejemplos, podríamos mencionar a AS Deletrados, en la cual este programa tiene su función la de alinear archivos. Sistemas de localización de software. Los sistemas de localización de software vendrían a ser el proceso por el que se adapta el software a la cultura, además obviamente del idioma. No solamente requiere del proceso de traducción, sino también del proceso de diseño y cambios en la experiencia del usuario para que este usuario de software en el idioma meta se sienta familiarizado con él. Es muy importante entonces los sistemas de localización para que los clientes, en este caso los receptores, puedan entender de la manera apropiada las traducciones de este tipo de softwares en este caso. Sistemas de localización de páginas web. Los sistemas de localización de páginas web son editores de páginas web, los cuales van a permitir traducir páginas web sin peligro de borrar alguna etiqueta del código HTML. Entonces, los sistemas de localización de páginas web es uno de los servicios más demandados actualmente. A todos los traductores se busca constantemente traductores que se dediquen al sistema de localización de páginas web. Esta se centra en traducir sitios web. Y aquí podríamos mencionar algunas herramientas de traducción como Deletrados, el WordFast o incluso el Omega T, que es gratuito incluso. La localización de las páginas web no solo conlleva a la traducción del contenido del archivo, sino también a la modificación de las funcionalidades o elementos de la página en sí, teniendo en cuenta la lengua y el país de destino del producto. Muy bien. Siguiente, las herramientas de ayuda lexicográficas. Las herramientas de ayuda lexicográficas son recursos que los traductores suelen recurrir para solventar alguna duda sobre algún uso, algún empleo de palabra. Estas herramientas pueden incluir diccionarios, enciclopedias, atlas, textos paralelos, correctores ortográficos, libros de estilo, bases de datos terminológicos, glosarios, entre otros. Si tendríamos que mencionar algunos ejemplos, podríamos mencionar a Wordsmith Tools, en la cual nos dice que es un programa de análisis textual y gracias a este tipo de herramienta podemos explotar grandes conjuntos de textos mediante la búsqueda de caracteres contextuales o estadísticos. Otro ejemplo, otro programa, otra herramienta es el TextStat. Este programa es un programa muy sencillo, fácil de usar para el análisis de textos. Lee archivos sin formato en cualquier codificación y produce listas de frecuencia de palabras y concordancias a partir de esos archivos. Finalmente, vamos a hablar de corpus lingüístico. El corpus lingüístico vendría a ser un conjunto de textos de un mismo origen y que tiene por función recopilar un conjunto de documentos
tales como ensayos, obras de teatro, transcripciones, entre otros. Entonces, cuando hablamos de corpus lingüísticos, estamos hablando de un sitio, ¿ok? De un campo en particular, en la cual dentro de esta encontramos diversos tipos de textos, pero sobre el mismo tema, sobre un campo en particular. En un corpus no puedo encontrar varios temas distintos, no. Todos van apuntados a un campo en concreto. Muy bien, entonces aquí tenemos las subdivisiones que menciona Amparo Hurtado Albir cuando habla de las traducciones. Ahora nos vamos a ir a la interpretación. Pero antes, ¿qué es la interpretación? Nosotros nos dedicamos vamos a ser futuros intérpretes, futuros traductores. ¿Y qué es la interpretación? La interpretación es una profesión que debe desempeñar especialistas en el campo y que deben dominar los idiomas extranjeros, obviamente. La interpretación no es la traducción de palabras, sino es la extracción y reformulación del mensaje del orador para los receptores. Recordemos que nosotros no traducimos para nosotros mismos, no, nosotros traducimos para el público, no para nosotros. Si hablamos de la interpretación, entonces vamos a mencionar el proceso de la interpretación. Como bien ya se sabe, todo tipo de trabajo, ya sea traducción o interpretación, debe de pasar por una serie de pasos, de procesos para que se pueda realizar un buen trabajo. Como primera fase, entramos a el mensaje en la lengua origen por el orador. Debemos de escuchar atentos el mensaje que se está queriendo o que se está transmitiendo. Análisis y escucha en la lengua origen por parte del intérprete. Debemos de concentrarnos, analizar y en todo momento ir, eh, interiorizar todo lo que se está mencionando en ese tipo de conferencia o seminario o una reunión que se esté dando. En la fase número 2 encontramos la decodificación, la memorización y la recodificación. Lo que estamos escuchando tenemos que ir desglosando y luego buscar la terminología correcta, memorizar mientras seguimos escuchando para que no se nos vaya olvidando lo que ya se mencionó antes. Y finalmente la recodificación. Volver a decirlo pero en el idioma que nos están pidiendo. A su vez, entra un proceso psicolingüístico en la parte de la memoria, en la parte psicológica también entra esta fase. En esta fase podríamos mencionar entonces la decodificación, la memorización y la recodificación. Como última fase ya entra la reformulación del mensaje, que se entienda, que el público, el auditorio pueda entender tu interpretación. Pero encontramos varios tipos de interpretación. ¿Qué tipos de interpretación podríamos mencionar? Veamos. Vamos a mencionar 7 tipos de interpretación. La interpretación de conferencias, interpretación en los medios audiovisuales, interpretación judicial o de tribunales, interpretación médico-sanitaria, interpretación de lenguaje de signos,
interpretación social y la interpretación de enlace. Vamos a ir hablando uno por uno en qué consiste estos tipos de interpretación. Interpretación de conferencias. En este tipo de interpretación se puede trabajar en qué áreas, en qué lugares. En el área del Consejo de Ministros, con el presidente, Comité Económico, Comité de las Regiones y otras agencias. La mayor parte del trabajo de estos intérpretes se desarrolla en reuniones importantes. Podríamos mencionar en el acompañamiento a los ministros, funcionarios del Estado o de los presidentes. Para este tipo de interpretación se requieren y se necesitan de 2 intérpretes por idioma para que se turnen cada 20 minutos y no se sientan agotados los intérpretes. Interpretación en los medios audiovisuales. En este tipo de interpretación dice que se sitúa donde existe un visionado por los medios de comunicación para un público que no conoce la lengua de origen en la que se muestran estos medios. Si desconocemos el idioma, entonces podríamos apelar a que se nos realice la interpretación por medios audiovisuales. Interpretación judicial o de tribunales. Esta actividad se lleva a cabo durante un proceso jurisdiccional encomendado, que consiste en determinar el sentido y el alcance de las normas jurídicas que se tienen que aplicar, sea el caso de la situación que se esté dando. Entonces, en este tipo de interpretación podríamos mencionar interpretación en juzgados, fiscales, sentencias, en la prisión. Allí se pueden dar las interpretaciones judiciales. Interpretación médico-sanitaria. Consiste en facilitar la comunicación entre el personal sanitario, el paciente y la familia. En este trabajo, el trabajo con pacientes consiste en ¿qué? Consiste en acompañar al paciente desde que llega al hospital, ayudarles con la documentación pertinente para su ingreso o las consultas que tenga, la creación de su historial, las visitas a urgencias e incluso poder acompañarlos a que se tomen algún tipo de prueba. A eso se refiere con una interpretación médica también. Todos esos aspectos debe tener en cuenta un intérprete que se dedica a este campo. En cuestiones en la parte administrativa, en la mayoría de los casos, el intérprete médico es el que gestiona los trámites con los seguros privados de los pacientes, cuando estos reciben el alta o bien concluyen las pruebas. Entonces, dependiendo de la situación, el que se encarga de todos estos papeleos también es el intérprete médico. Siguiente tipo, encontramos a la interpretación del lenguaje de signos. La interpretación del lenguaje de signos se trata de una interpretación social en servicios educativos, médicos, laborales. Seguro ustedes habrán visto, ya sea en la televisión o por experiencia ante algún conocido, este tipo de lenguaje. Este tipo de lenguaje, en este trabajo, el intérprete debe de estar ubicado en un lugar estratégico para que el público lo pueda observar, realizando obviamente esos gestos, esas mímicas y así puedan entender de
la mejor forma el mensaje que se quiere transmitir en ese caso. La interpretación social. Esta es uno de los géneros más antiguos de interpretación. Aquí se refiere a un género de interpretación que tiene lugar entre personas que no hablan la lengua oficial de un país, por una parte, y por otra parte los servicios públicos de ese país. ¿Ok? Si tenemos problemas o estamos viajando a otro lugar y desconocemos, no podemos comunicarnos y nos enfrentamos ante algunos problemas legales, entonces ahí te van a mandar, te van a derivar un intérprete en el campo, en el rubro social. ¿Mm? La interpretación de enlace. Cuando hablamos de interpretación de enlace, debemos saber que esta es un modo de interpretación en el que no se emplean medios técnicos, más bien se hace de manera informal y de manera espontánea. Este tipo de servicio implica que el intérprete tenga que viajar en representación de sus empresas, acompañado por colegas de negocios en el extranjero, así como en el interior del país. Si queremos ser intérpretes de acompañamiento o de enlace, o también conocido como interpretación bilateral, debemos de tener bastante fluidez, ¿ok? A menudo sirve de ayuda al cliente si el intérprete tiene un fuerte conocimiento de la cultura y las costumbres culturales de la otra parte. Entonces, por esa razón siempre se menciona que ustedes como traductores, futuros traductores, deben de ir conociendo las culturas de acuerdo a dónde se va a ir dirigido, dónde va a ir dirigido tu traducción. En la interpretación de enlace, esta se realiza en tiempo real, ¿sí? Es bilateral la interpretación y la audiencia es una audiencia reducida. Por lo general son reuniones muy pequeñas, muy cortas, en donde se realiza este tipo de interpretación. Ahora vamos a hablar de las modalidades de la interpretación. Las modalidades de la interpretación son las siguientes. Encontramos dos modalidades que seguro ya la mayoría conoce, que son las consecutivas y las simultáneas. ¿Ok? Pero si hablamos de simultánea, ¿a qué nos referimos? La interpretación simultánea requiere de medios técnicos y se realiza de manera simultánea, es decir, a la par. No hay toma de notas y la intervención del intérprete es inmediata. Es decir, que en la interpretación simultánea, el profesional se encuentra alejado de las distracciones y por ello se requiere de cabinas especializadas para realizar este tipo de interpretación. Como es a la par, es de manera, es en vivo, entonces el intérprete no va a poder hacer uso de su toma de notas. En cambio, en la interpretación consecutiva no pasa eso. La interpretación consecutiva se espera que el orador termine de hablar para que pueda realizar su interpretación. Esa es la gran diferencia entre la simultánea y la consecutiva. La consecutiva sí necesita de una toma de notas, ¿ok? Y en la consecutiva no es necesario de equipos electrónicos. Muy bien.
Pero no solamente encontramos a la consecutiva y a la simultánea, también encontramos más tipos de interpretación. Por ejemplo, encontramos a la interpretación por relé, o también conocida, ¿sí?, la interpretación en cadena. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que en esta interpretación, dice, se realiza un trabajo en la cual permite que los intérpretes que no comparten la lengua del orador puedan escuchar la interpretación, pero de otro intérprete a otra lengua. O sea que en la interpretación por relé hay varios intérpretes dentro de esa reunión y cada intérprete está realizando el trabajo, la interpretación en idiomas distintos. Siguiente vendría a ser la interpretación inversa. Como su nombre lo dice, es la interpretación de la lengua materna, en tu caso el español, al otro idioma, al idioma extranjero al cual tú estás realizando el trabajo. La interpretación pivot, los intérpretes pivote. Estos solamente utilizan un solo idioma. No es como el relé que allí se necesita de varios idiomas, la interpretación de varios idiomas. La asimétrica, interpretación asimétrica, se interpreta solamente unos pocos idiomas en este tipo de interpretación. La siguiente vendría a ser la susurrada, o también conocida como chuchotage. Esta interpretación susurrada o chuchotage consiste en ir traduciendo al oído en voz baja y sin interrupciones. Es decir, se debe llevar a cabo la traducción sin influir en el transcurso de la reunión de una manera discreta. Es decir, no debe de interrumpir la reunión. Ok, esa vendría a ser la interpretación susurrada. Pero la interpretación susurrada tiene algunas ventajas. ¿Cuáles serían sus ventajas? Una de las primeras ventajas es que no requiere de equipo técnico adicional este tipo de trabajo. Número 2 es que ahorramos bastante tiempo. Y finalmente favorece a la discreción. Solamente lo conocen las dos personas, el intérprete y a quien tú realizaste el trabajo. Pero así como hay algunas ventajas, también presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, el reducido volumen al que debe llevarse a cabo hace que el ruido ambiental dificulte su buen desarrollo. La bulla. 2. El susurro puede afectar a la buena pronunciación. Como estamos hablando de manera susurrada, a veces no pronunciamos bien las palabras y esa vendría a ser una de las limitaciones que presenta el chuchotage. Siguiente, lenguaje gestual. Lenguaje gestual, como su nombre lo dice, es la interpretación de acuerdo a los gestos que van a ir detectando. La interpretación cheval. En este tipo de interpretación, el intérprete trabaja en dos cabinas a la misma vez. Para que se realice la interpretación, o se requiera, se quiera hacer un intérprete cheval, debe ser una persona con bastante destreza en el campo de la interpretación. Porque no solamente traduce en un lugar, sino traduce en varios lugares este intérprete. Está en el traslado de una máquina, de una cabina a otra cabina, dependiendo de cómo esté realizando o cómo se haya estipulado el trabajo.
Muy bien. De esa manera estamos culminando con los tipos